Saludos. Les habla el ingeniero Eliud Hernández, presidente de INES Adiestramiento, y a continuación voy a presentar un video asociado a la generación de mesh en las áreas para un modelo de elementos finitos. Es necesario establecer un mesh debido a que la solución de los objetos de área está basada en el método de los elementos finitos. El método de elementos finitos se basa en transformar un medio continuo en un modelo discreto aproximado. Esta transformación se logra generando una discretización del modelo, es decir, se divide el modelo en un número finito de partes denominados elementos, que serían estas áreas, cuyo comportamiento se especifica mediante un número finito de parámetros asociados a puntos característicos denominados nodos, que es a través de los mismos donde se plantea prácticamente toda la solución. Los nodos son los puntos de unión de los elementos con los adyacentes. Vamos a entender un poco de qué se trata todo esto. En vez de resolver un medio continuo que puede tener una forma arbitraria, planteamos más bien un modelo discreto de partes que sí conocemos. Fíjense, por ejemplo, en este caso, que tenemos una losa rectangular a la que se le ha abierto un hueco. Esta abertura generaría un problema importante si se quisiera resolver esta losa de una forma analítica. Vamos a verlo de una manera más simple. Fíjense, si yo tuviera un elemento de área como este, vamos a ponerlo acá. Vamos que sea así. Supongamos que sea de esta forma. Lo hacemos de una manera sencilla. Muy bien. Suponemos que tenemos unas columnas. El mismo caso prácticamente de la figura. Pensando que esto sea, por ejemplo, una losa maciza, por poner un ejemplo. Sería muy fácil pensar que la deformada de esto va a ser algo así. Una doble curvatura. Ahora, ¿cómo llegar a la solución definitiva de flecha, de deformada, de diagramas de corte, de diagramas de momento? Es lo que no es sencillo. Porque podemos intuir efectivamente que un diagrama de momento, ¿verdad?, poniéndolo de una manera fácil, pudiera ser que aquí tenemos un diagrama de momento negativo y esto va a venir efectivamente conforme a la deformada con este diagrama. Y aquí también habrá, en la misma intención, un diagrama de momento por acá. Lo planteamos. Aquí habría un punto y bajaría hasta este punto. Un caso rectangular de longitud A y B tiene una solución típica. Por ejemplo, ante una carga puntual o una carga que sea distribuida, un valor de Q, por ejemplo, en kilogramos fuerza metro cuadrado. Es decir, hay casos que son típicos de resolver. Un elemento de área rectangular ante una carga puntual o una carga distribuida, o ambas. Y toda la solución, recuerden, que venía entendiendo esta expresión, que el momento era prácticamente E por I por la segunda derivada de la elástica. Que por eso es que planteábamos una expresión que en función de las cargas se integraba
para obtener el corte y que luego se volvió a integrar para tener el momento. Entonces, en este caso, si empezamos a generar aberturas huecos, o se podría denominar también, si empezamos a generar, por ejemplo, cargas específicas en un sector, o a su vez vamos cambiando la geometría, esto empieza a complicarse, porque ya la solución analítica no es directa, ya no resolvería un caso rectangular, sino que, por ejemplo, vamos a imaginar que resolvemos ahora un caso que sea así. Venimos por acá y ahora es este. Entonces ya esta forma geométrica no es tipificable. Y si yo aquí incorporo, por ejemplo, un hueco, por decir algo, si aquí tuviese otro hueco por acá, por ductos, lo que sea, ya tengo que empezar a plantearme un modelo aproximado, que son estos elementos de área que en conjunto forman la losa. Entonces aquí es donde viene la necesidad de imponer un modelo de elementos finitos. Si siempre estuviésemos en presencia de casos típicos, no haría falta, pero ante casos particulares es necesario. Por eso que estos programas como TAP, SAP y N tipo de programas plantean siempre para los elementos de área un modelo de elementos finitos que ya de por sí, digamos, resuelve los casos típicos. Si yo aquí divido en un número de partes, delimitando, por ejemplo, ese hueco, voy a hacerlo de una manera sencilla. Entonces ya empiezan a surgir mis elementos de área de análisis, como por ejemplo este caso. Estos casos. Empiezo a hacer divisiones en dirección X y dirección y surge entonces este elemento rectangular, que es como si resolviéramos el caso típico que mostraba anteriormente de una losa rectangular con su carga, solo que es una pequeña parte de todo un conjunto. Aquí estarían los nodos, donde estaría la solución, porque cada nodo, vamos a decirlo así, cada nodo efectivamente tiene un número de grados de libertad. Y este número de grados de libertad va a condicionar al número de ecuaciones que van a definir la solución del conjunto. Porque este elemento tiene una correspondiente matriz de rigidez, que a su vez también tiene que ver con la solución del conjunto. Entonces, yo tengo cada elemento de área que tiene 4 nodos, por ejemplo, incluso puedo hacer elementos de área, vamos a poner un caso aquí, que esta losa fuera de esta manera. Vamos a borrar aquí. Si la losa fuera así, yo aquí planteando una división, saldría entonces este elemento de área triangular. Lo volvemos a dibujar, sería este. También es factible incluir elementos de área triangular. Este elemento también tiene su correspondiente matriz de rigidez
y aporta a la solución. Entonces, en un conjunto de elementos rectangulares y triangulares, genero toda una matriz de rigidez y entendiendo que fuerza es K por U, que es el concepto del método de los desplazamientos, conozco la matriz de rigidez, planteo deformaciones infinitesimales y obtengo entonces fuerzas. Esto a nivel de concepto general de las estructuras. Volviendo entonces a la imagen anterior, tenemos que, para resolver un modelo de elementos finitos, va a ser fundamental las funciones de interpolación o funciones de forma. Al obtener los desplazamientos, por ejemplo, en cada nodo, podemos aproximar una curvatura uniendo esos elementos a través de tramos rectos. En la medida que se incorporen más elementos de área, habrá una mejor representación y disminuirá el error. Queda claro que si yo dividiera, por ejemplo, esto solamente en 4 elementos de área, apareciendo un solo nodo en el punto medio, tendríamos desde acá un punto y de acá un punto, lo que generaría un modelo muy poco representativo. Si aquí divido ya en 6 partes, fíjense, ya se empieza a notar la deformada, y si esto lo divido en 8, 10 y 12 partes, cada vez iré convergiendo más a la solución analítica. El objetivo sería entonces encontrar el número de elementos que permitiría obtener una solución con un mínimo error. Cuando se plantea el método de los elementos finitos y se estudia a fondo, se aprende, por ejemplo, las limitaciones que puede haber en relación a las dimensiones de estos elementos de área, recomendaciones globales del propio método, evitando casos de concentración de esfuerzos en ciertos puntos donde no se logra la convergencia. Pero en términos prácticos, he puesto esta imagen porque aquí se evidencia que por lo menos cuando un elemento de área es dividido en 6 partes, se obtiene una representación bastante aceptable. ¿Por qué? Habría un nodo en el punto medio, que es importante, y entre el punto medio y el extremo, al menos 2 nodos más. Entonces, esta sería prácticamente, en la mayoría de los casos, la mínima división que un elemento de área puede tener. Es de destacar que estos elementos de área, como se había dicho antes, que tienen una matriz de rigidez, se representan de una forma típica como elementos shell, plate y membrana. Para cada uno de ellos hay una matriz de rigidez específica que nos permitirá saber cómo modelar una losa maciza, una losa nervada, una losa reticular, un muro, una rampa, etc. Parte de lo que debemos estudiar es cómo relacionar estos elementos de área tipo shell, membrana y plate para que en un modelo de elementos finitos debidamente discretizado se representen los modelos de losas, es decir, hacer la adecuada relación entre la matemática expresada en este método de los elementos finitos para representar cualquier tipo de sistema estructural que incluya elementos de área. Muchas gracias.